Aquí nuestro vecino, Pardines, estaba en un control y fue todo así un tanto fortuito, ¿no? Que lo que sucedió. Exacto, no era una víctima premeditada. Hay un coche que va en dos etarras, Xavi Etxebarrieta, que Xavi Etxebarrieta era uno de los jefes de ETA en ese momento, Iñaki Slasqueta, que era un liberado de ETA, es decir, que vivía ya a sueldo de la organización, que iban a una cita, estaban preparando un atentado, pero bueno, en ese momento no iban a realizar el atentado, sino una cita normal, y la carretera está desviada porque hay unas obras, y algo tan tonto porque hay un guardia civil que es de tráfico, que está bien, que está desviando el tráfico, nada más. O sea, no hay ningún control policial buscando a ETA, ¿no? Cuando pensamos que Pardines para el coche de estos dos chicos, no sabemos por qué, porque eso es algo curioso. O sea, se han hecho muchas suposiciones, pero es que en realidad no sabemos por qué lo para y mira el número de bastidor y mira los papeles y se da cuenta que no coinciden, ¿no? Entonces le dicen, pues falta, esto no coincide. Y ahí es cuando le disparan los dos y lo matan. Que podían haberle desarmado, podían haberle, pues haber escapado, podían haber hecho cualquier otra cosa, pero en ese momento, a las 5:30 del 7 de junio, se me ha dicho, deciden matarlo. Entonces, aunque no sea un asesinato premeditado, aunque no sea algo planeado, la decisión, la voluntad está claramente ahí, ¿no? Hasta que ETA decide matar y a partir de entonces ETA va a seguir matando 853 veces más. Por tanto, es un caso muy importante porque es un punto de inflexión en la historia de ETA y desde luego va a condicionar nuestra historia reciente como país. Claro, cuando te dedicas a estudiar el terrorismo de ETA, siempre empiezas por el principio, los años 60, y la primera víctima era Pardines, ¿no? Sabemos que hubo una cierta confusión al principio de si había sido Begoña Oroz en 1960 o Pardines, pero yo creo que a partir de este momento ya está, pero que fue Pardines. El problema es que cuando te acercabas a la figura de Pardines, lo que había escrito era sobre él como persona era nada. O sea, lo que único que se hablaba es de que aparece a un control de policía y que muere, nada más. Simplemente es como en una película un personaje totalmente secundario que solo su único protagonismo, su único papel es morir. Y aparte ni siquiera se contaba bien cómo fue asesinado, es decir, que durante 50 años se había contado de manera errónea. Entonces, yo creo que como todos los historiadores que han escrito sobre este tema, al principio, en mis primeros trabajos, lo contaba yo también mal, porque no había investigado el tema y me limitaba a repetir lo que habían dicho otros antes que yo, pensando que estaba en una manera rigurosa, y fue a partir, yo creo, de 2016-2017, cuando me puse a investigar en serio sobre Pardines y sobre su asesinato, que descubrimos que las cosas no habían sido exactamente como nos habían contado, y también descubrimos que Juan Antonio Pardines no era solo un uniforme, ¿no? Era un chico con una vida, con una prometida, con unos sueños, y que todo eso se le arrebata una oscura tarde de junio del 78. Exacto, hay una confusión notable, hay versiones contrapuestas en los propios periódicos que se publicaban dentro de España, que pasaban la censura de la dictadura, porque había una información muy limitada. Y curiosamente, la falta de información se suplía con imaginación, ¿no? Entonces se inventaban episodios rocambolescos de que si unos ladrones habían ido en coche, habían disparado esa ventanilla a un guardia civil y habían escapado. La propia ETA se inventó su propia versión, porque ETA no tiene testigos ahí, es decir, no hay nadie que lo pueda contar, porque su compañero de Xavi Etxebarrieta acaba en la cárcel. Entonces ETA se inventa otra versión en la que hay una especie de del oeste, ¿no? Que Pardines intenta secundar su arma y Xavi Etxebarrieta es más rápido y le vence. Entonces todos son invenciones, suposiciones, imaginaciones, pero no hechos reales, ¿no? Al final digamos un relato riguroso cuesta en hacerse y desde luego no cala, ¿no? Lo que calan son los mitos. Y eso es lo que ha pasado durante muchísimo tiempo en el País Vasco y por extensión en nuestra España. Es decir, que ETA y su entorno han dedicado tiempo, energía y la verdad es que imaginación en transmitir una imagen distorsionada de lo que fue el terrorismo y ha calado una parte de la población importante, ¿no? Entonces tenemos ese imaginario de un conflicto secular entre vascos y españoles que se vivían en otros tiempos, una ETA como nobles luchadores en defensa de la libertad y la democracia, o como las víctimas de ETA como seres deleznables y que se merecían lo que les pasó, ¿no? Y esa propaganda
que evidentemente no tiene base sólida en la realidad histórica, sí ha sido exitosa a la hora de propagarse. Sabemos que las fake news que están de moda ahora no son algo del presente, son algo que lleva a lo largo de la historia el ser humano, y en el caso del terrorismo están íntimamente relacionadas con él, ¿no? Es decir, que el terrorismo no solo mata, también miente, y ETA ha sido un ejemplo paradigmático de este binomio, mentira y muerte.